Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera Podcast, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y vamos a dar continuidad con este serial de programas presentándole a ustedes historias extraordinarias, con acciones extraordinarias, con gente extraordinaria que ha puesto su andar, su labor, su trabajo al servicio de las personas para hacer de este planeta un lugar mejor para vivir en el rubro de la conservación, en el rubro de la preservación de los recursos naturales. Hoy estoy en un sitio bellísimo, a mí me encanta, disfruto mucho cuando llego a este lugar, que es la casa de mi amigo, el hogar de mi amigo, el doctor Carlos Rommel Beutelsbacher, a quien saludo muy afectuosamente. Ya tenía un rato que no nos veíamos, tocayo. Muchas gracias, Carlos, claro que sí. Muchísimas gracias. Gorditas, Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. ¿Quién es el doctor Carlos Rommel Beutelsbacher? Bueno, pues nada más para que se den una idea. Él ha escrito un sinfín de obras que tiene que ver con insectos, tiene que ver con ámbar, tiene que ver con plantas, tiene que ver con botánica, con orquídeas. Bueno, es una enciclopedia andando, y así te lo digo. No creas que es por otra cosa. Y tiene muchos proyectos. Los proyectos no continúan, pero yo le reconozco una gran cualidad de la cual carecemos la mayoría de los humanos. Sabe cerrar ciclos. Es una enciclopedia andando en cuestión entomológica, pero llegó un momento en tu vida que dijiste, hasta aquí. Y abrimos un nuevo libro con una nueva hoja en blanco y escribirlo. Exactamente. Seguiste, no sé, con orquídeas tal vez. Sí, bueno, la historia es que yo era investigador del Instituto de Biología de la UNAM, Sí. por 33 años, y de repente me invitan para presentar un proyecto para la dirección del Instituto de Historia Natural de Chiapas, puesto que había fallecido Miguel Álvarez del Toro, quien fue el fundador de esta institución. 1995, más o menos. Sí, esta historia comienza en 1998. Entonces casi yo estaba haciendo proyectos aquí en Chiapas y en una de esas pues me invitan para hablar con el gobernador, le presenté un proyecto, casi lo hice de un día para otro, y él me pidió que lo iba a considerar y que en 15 días, bueno, que no me dijo, mejor le resolvemos. Yo regresé a México, todo esto, y regreso a los 15 días y empieza a sonar el teléfono y era una hija de don Miguel para felicitarme y bueno, para no hacerles el cuento largo, al día siguiente yo estaba tomando posesión en forma indebida porque yo era investigador de tiempo completo en la UNAM y yo le había pedido al gobernador que si pensaba en mi persona para este cargo, necesitaba solicitarme prestado de la UNAM, porque pues yo tenía un trabajo de tiempo completo allá. No lo hicieron, el gobernador me nombra y al día siguiente yo estaba tomando posesión a la dirección, pues siendo investigador de tiempo completo. Entonces me metí en un problema laboral que lo tuve que resolver más adelante como se pudo, pero a raíz de eso, entonces, como yo tenía la antigüedad de 33 años en la UNAM de laborar, entre a los 20 años, el director que estaba en turno del Instituto de Biología me ofreció dos posibilidades. Una era un permiso sin goce de sueldo por un año, después del cual debía reintegrarme a la UNAM, o podía jubilarme porque ya tenía 33 años. Sin titubear, me jubilo. Y empecé trámites de una vez. Y me jubilé, esto fue en 99. Entonces tomé el cargo de director general del IHN, traté de hacer muchos cambios, los hicimos, logramos muchas cosas, 10 vehículos nuevos, el Museo de Paleontología y muchas otras cosas. Pero obviamente estaba afectando intereses y
Esta gente se movió hasta el nivel de la Secretaría de Medio Ambiente en México y esta mujer a su vez habló con el gobernador y el gobernador me quitó tranquilamente. ¿Cuántos años estuviste en el cargo? 11 meses. 11 meses. Así es. Y los intereses y el no permitir que el prójimo brille con luz propia, tiraron un proyecto increíble. La cuestión es que pues yo estaba jubilado, ya estaba aquí en Chiapas, ya había construido esta casa desde mucho antes y entonces me dediqué a recorrer el estado. Tenía una combi adaptada para camper, le pedí a familiares o amistades que me acompañaran en los viajes. Tenía las primeras cámaras digitales, empezamos a fotografiar plantas de todo el estado y ahí el tema se fue decantando hacia las orquídeas de Chiapas. Cosa que hacía falta un libro que los englobara por completo. Cuando yo estuve en la dirección del IHN, yo le publiqué a Tere Cabrera, que era la esposa del director del Botánico, un libro sobre orquídeas de Chiapas, pero incluye 130 especies, de las ahora casi 750 que tenemos registradas. Y sin embargo, pues para la cifra total era una cifra muy baja de las especies. Entonces yo me di a la tarea, primero con un técnico del botánico, del jardín botánico, y después él me presentó a otra persona que fue con la que finalmente terminamos el libro. Él es el biólogo Iván Moreno Molina. Nos llevó mucho tiempo, mucho trabajo, es una obra muy vasta, tuvimos que recurrir a colegas de Centro y Sudamérica y por supuesto con la asesoría de grandes investigadores de la UNAM, el doctor Gerardo Salazar y el propio Eric Haxater, que es uno de los grandes orquideólogos mundiales, especialista en epidendro. Entonces logramos concretar esta obra, me ayudó un amigo que se llama Obed Sarmiento para armar el gran libro y estuvimos en todo el proceso de edición de esta obra. Eric Haxater aceptó publicarla porque esta obra, ya teniendo el DOMI, la muestra, la presenté al secretario de Turismo del Estado en ese tiempo y él se fue de espaldas cuando vio la riqueza de láminas, de colores, de imágenes. Hay muchísimas imágenes del libro. Él dijo, estoy seguro que el gobernador lo va a publicar. Y sin embargo, después de año y medio de estar ahí con ellos, finalmente me recibió y me devolvió el libro diciendo que decía el gobernador que no tenía dinero para el libro. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de Velasco. ¿El doctor Velasco Suárez? No. Manuel Velasco. Manuel Velasco, sí, Manuel Velasco Cuello. La paradoja de esta historia es que al mes justamente de que me devolvieron el DOMI, la muestra, el gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Turismo, que es quien me había devuelto el libro, pagaron $1,5 millones, o sea, 30 millones de pesos, para pegarle su logo de Chiapasionate al calzoncillo de un boxeador que para colmo perdió. 30 millones votaron ahí y no pudieron publicarlo. Las incongruencias de la política en México. Pero bueno, yo no me quedo cruzado de brazos. Justamente cuando me lo devolvieron, yo fui a la semana siguiente a México, hablé con el director de biología y hablé con Eric Haxater, y Eric tuvo bien publicar la obra y gracias a él existe el impreso, pues. Pero bueno, yo he acostumbrado que una vez que agoto un tema hasta cierto punto, que es la culminación con la publicación de un libro, cierro el tema. Ese capítulo quedó cerrado. No dejan de interesarme las orquídeas y las actualizaciones que hay, nuevos registros, nuevas especies, las sigo conservando en carpetas por una eventual segunda edición. ¿Cuántos libros publicaste sobre orquídeas? Tengo 3 libros publicados de orquídeas. Incluyendo... La guía de orquídeas de Chiapas con 2 ediciones. Esplendor de las orquídeas de Chiapas, que es un libro de arte publicado por Coneculta, un pequeño libro. Y el gran libro, que es el de las orquídeas de Chiapas. Muy bien. ¿Cuántas especies son las que lograste? En ese libro se incluyen 723 especies, con descripciones, con mapas de distribución, con épocas en que florece, con observaciones ya particulares, con su distribución general y local acá en el estado. ¿Esta cifra ya se ha incrementado? Sí, actualmente tenemos alrededor de 750 especies registradas.
Tú sabes que Chiapas es el segundo estado biodiverso de la República Mexicana en ciertos rubros. Sí, Sí. claro. Pero en cuanto a plantas, siempre se ha dicho que Oaxaca es el número uno en flora. Yo les he demostrado, para empezar, en orquídeas somos el estado número uno de todo el país. Aquí tenemos más del 65% de las especies de todo México. Aquí están en Chiapas, 65%. sí. Y de flora en general, acabo de actualizar el catálogo de la flora, que lo tenemos al día. Tenemos más de 10,000 especies de plantas, muy arriba de Oaxaca. Oaxaca más o menos como con cuánto cuenta. Como 9,500, por ahí así. Wow, mira, en Biosfera Podcast siempre te citamos como fuente, estimado Gracias. doctor Carlos Rommel, y siempre decimos que Chiapas es el estado número uno en cuanto a especies de orquídeas. Hoy es el estado número uno con especies de plantas. Plantas en general. Plantas en general. Así es. Muy bien, cierras este ciclo. ¿Qué sigue para Carlos Rommel en su fructífera carrera de producción de conocimiento, de información transformada en conocimiento? Gracias. Pues mira, para empezar, cuando ya aparte de orquídeas, empecé a tocar todos los demás grupos de plantas, las demás familias, me topo con que hay una desactualización, o había una desactualización de la información y de la nomenclatura brutal. Existe un listado que publicó el doctor Dennis Bridlow, un norteamericano, ya fallecido él, de 1986. ¿Sí? Entonces, de 86, imagínense a la fecha en que estamos, es noche y día lo que hay. Hay familias completas de plantas que han desaparecido, o se han fusionado, o han cambiado de nombre, o lo que sea. Desde allí hay cambios sustanciales, se han descrito nuevas cosas, se han combinado nuevos nombres para las plantas, entonces son cambios enormes, gigantescos. Pues me di a la tarea para empezar a actualizar toda la nomenclatura de las plantas de Chiapas. Tengo el catálogo al 100% terminado, por eso puedo hablar de cifras de que somos el número uno en todo el país. Muy bien, estamos llegando a la mitad exactamente de este programa especial que estamos dedicando a conocer acerca de esta obra que continúa realizando el doctor Carlos Rommel Beutelspáger. Ya hablamos acerca de algunas anécdotas de cómo empieza a adentrarse en la cuestión en terreno chiapaneco, luego de estar varios años, varias décadas como profesor investigador de tiempo completo allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Llega al estado de Chiapas, nos habla acerca de algunas cuestiones que pues no muy halagüeñas, no muy positivas, pero que te marcaron y te permitieron en un futuro posterior lograr editar, lograr escribir, investigar, escribir y posteriormente editar estos maravillosos libros que están a disposición del público. Vamos a hacer una pausa. Yo soy Carlos Jiménez. Regresamos. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 que ustedes ya conocen y conocen muy bien desde hace casi 3 décadas, cuyo objetivo ha sido y continuará siendo el intentar contribuir a generar una conciencia de entendimiento sobre el papel que estamos jugando los seres humanos con la naturaleza,
en el entendido que si nuestra simple presencia constituye ya un serio factor de desequilibrio en cualesquiera de los ecosistemas que estemos presentes, la lógica diría que si hemos sido parte del problema, deberíamos innegablemente ser parte de la solución. Y es que lo voy a decir en un tono nada académico: somos bien puercos, somos bien cochinos y altamente destructivos. Tenemos una costumbre, al menos en esta parte de la República Mexicana, en el sureste, que es beber cualquier líquido, refrescos o una bebida tradicional de por acá que se llama pozol, en una bolsita con un popote. Entonces imaginemos que pues medio mundo está tomando este pozol o esta bolsita. Somos 8.250 millones de habitantes. Imagínense que la mitad nos pusiéramos de acuerdo para beber el pozol, y como no nos ven las camaritas y no nos están grabando, tiramos esa bolsita a la calle para que el agua, el viento se la lleve, o la intemperie deshaga esa bolsita a lo largo de las décadas o cientos de años. ¿Saben qué va a pasar? Va a pasar que si juntamos todos esas bolsitas de plástico con popotes, vamos a llegar a la altura de un cerro, de un monte, como el Monte Everest, así de esa altura, por la gran cantidad de plásticos que no sabemos darles un destino final. Entonces sirva este espacio, este modesto espacio especializado en divulgación de la ciencia y periodismo ambiental, para hacer llegar ese mensaje de reflexión de que es posible empezar a cambiar nosotros mismos para que de manera multiplicadora ese efecto motive un cambio colectivo y hagamos de este planeta un mundo mejor. Así las cosas. Estamos platicando con el doctor Carlos Rommel Beutelsbacher, investigador, biólogo de formación, autor de innumerables obras de investigación en biología, fotógrafo también. Tienes un lente, unos ojos muy, muy especializados, una lente muy, muy especializada. Me estabas hablando de tus nuevos proyectos. Ya cerraste ciclos, el último fue Las Orquídeas de Chiapas. Continúas de alguna manera actualizándote, pero ese ciclo ya lo cerraste. Y hoy te estás enfocando tus baterías hacia las plantas de Chiapas. ¿Qué son las plantas de Chiapas? Pues es un grupo aparentemente muy estudiado, y sin embargo, a cualquier zona que vayamos, voy a ponerte un ejemplo: estamos yendo a una reserva que se llama el Guanacaste, que está por el Jobo. Tenemos 4 salidas apenas que hemos hecho. Encontramos allí, la reserva se llama el Guanacaste, y encontramos los árboles que supuestamente le dieron nombre a la reserva y no son guanacastes. Ah, ¿no? ¿Qué son? Es otra especie que yo había buscado por todo el estado, y aquí de frente nos vamos encontrando. ¿Son endémicos? Sí. Bueno, no endémicos porque está parte de Centroamérica y llega a Oaxaca y a otros estados, pero para Chiapas nunca, por lo menos en mi caso, había visto en vivo esta planta. ¿Cuántas especies hay? ¿Cuántas miles de especies hay en Chiapas? Más de 10,000 especies de plantas. Pero aquí de Guanacaste, acá fuera de la casa, tenemos uno que sembró mi hijo desde semilla, tiene ya más de 30 años, se llama Enterolobium cyclocarpum. Pues se describió como Enterolobium schumbergi. Es otra especie. Ahora unos investigadores lo cambiaron de género, pero en mi caso y las personas que me acompañan en este proyecto, consideramos que debe considerarse como Enterolobium, o sea, el mismo género. Ustedes han escuchado esta frase, dice que es un animal que parece un pato, tiene patas de pato, tiene pico de pato, grazna como pato. Es el caso. Ustedes ven este árbol, pues los mismos dueños de la reserva, se llama el Guanacaste, y esto no es un Guanacaste en sentido estricto, es un falso Guanacaste. Falso Guanacaste. ¿Sí? Muy bien, esa es una de tantas plantas. Es una de las tantas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero fue la actualización de la flora de Chiapas, es lo que tengo. Eventualmente quiero publicar el resumen de las familias con los géneros y el número de especies y de taxones que tiene cada familia. Eso como un resumen. Pero aparte, en alguna plataforma quiero subir el catálogo completo para que esté a disposición de quien guste y mande.
porque es una obra, es la base de todo. Yo estoy haciendo la A de la botánica en Chiapas. A veces se van a los estudios de poblaciones y de esto y de aquello, pero desconocen realmente pues qué tenemos. Y eso es lo que estamos haciendo, sentando las bases de la botánica. Ese es el catálogo de la flora de Chiapas. Pero como libros, tenemos varios libros en proceso que espero poderlos concluir en un tiempo razonable, que la vida nos permita terminarlos. Tenemos algunos ya terminados. La flora ilustrada del municipio de San Cristóbal de las Casas. Flora ilustrada de San Cristóbal de las Casas. Es una obra que nos llevó muchos años recorrer allá, junto con un estudiante allá que me ayudó muchísimo y logramos concretar aquello. Es una obra inédita. ¿Con imágenes tuyas? Sí, claro. Tiene muchísimas imágenes. Por eso es la dificultad de quién financia una obra de este tipo. Es muy costosa, pero díganme si no vale la pena que salga. Bueno, esa ya está terminada, la flora de Chiapas. Algo que también es muy útil es los nombres comunes. Entonces hay otro libro que se llama Nombres comunes y científicos de las plantas de Chiapas. Tiene dos partes el libro. Una es, ustedes conocen un nombre común, se van ahí y ahí les va a remitir al nombre científico. Y después la segunda parte son los nombres científicos con todos los nombres comunes que tiene. ¿Qué pasa? Que a veces un nombre común, por decir algo, el caso más emblemático, la uña de gato, con el doctor Oscar Farrera de lo botánico, aquí publicamos un artículo que se llama Uncaria tomentosa y las falsas uñas de gato en México. Uncaria tomentosa es el nombre de la verdadera, digamos, entre comillas, verdadera uña de gato que se descubrió en sus propiedades medicinales en Perú. Y en Chiapas o en México, muchas plantas, por tener pares de uñas de espinas, ya les dicen uñas de gato. Automáticamente es uña de gato. Y lo peor es que automáticamente la usan como si fuese la de Sudáfrica, ¿sí? No solo no pueden tener las propiedades medicinales que tiene la verdadera, sino que hasta pueden ser tóxicas. Me tocó el caso de fui a Comitán, un amigo, allá un gran amigo, el ingeniero Raúl Trujillo, me invitó a la central de abastos a probar el atole de granillo, que yo en la vida había probado aquello. Tomamos el atole, platicamos todo eso y vamos de regreso para abordar su coche y pasamos frente a un puesto de hierbas medicinales. Y en un canasto que estaba recargado en el piso decía textualmente, uña de gato contra el cáncer. Y es una de las más de 30 especies falsas uñas de gato. Igual no iba a curar el cáncer ni nada, pero se iban a divertir tomándolo. Y va a ser negocio, por supuesto, claro, del vendedor. Entonces, este libro es justamente para ayudar a eso. ¿Por qué la utilidad de los nombres científicos? Porque es un nombre único a nivel universal. Aquí en China se llama igual una planta, ¿sí? Científicamente. Científicamente, sí. Entonces aquí están las equivalencias de todos los nombres, más de 5,000 nombres que pudimos recopilar. Seguramente hay más y de hecho dejo un link, dejo un correo ahí para las personas que quieran colaborar, que conozcan otros nombres, que me los hagan llegar y quizá en futuras ediciones se puedan incorporar. Ya te cayó el 20, con todo respeto, mi estimado tocayo, y le hablo con esta familiaridad porque tengo el honor de contar con su amistad desde hace casi 3 décadas, tocayo. Sí, ya. Y digo, me siento muy honrado, pero ya te cayó el 20 del legado que estás dejando a nivel científico en Chiapas. Yo no me preocupo por eso, Carlos. Yo trato de hacer cosas que sean de utilidad, sentar las bases del conocimiento de las plantas de Chiapas, cosa que está a medias o muy a medias. El doctor Miranda hizo muchísimo, el doctor Matuda hizo otro tanto. Son los pilares de la flora de estudios de la flora de Chiapas. Pero era necesaria una actualización y era necesario todos estos libros. Y ahí te va, no queda ahí. Hay otro libro que se llama Etimología de los géneros de las plantas de Chiapas. ¿Cómo nacen las palabras? ¿Qué significa? Muchas son de raíces griegas o latinas. Sí. Y ahí está. Por ejemplo, hay un árbol, tiene varias especies aquí en el estado que se llama Heliocarpus. De las raíces griegas helios, que quiere decir sol, y carpos, que es fruto. Frutos como soles. Ustedes ven los frutos de estas plantas, es un circulito con radios. A ver, entonces, con estas etimologías, girasol es un helio. Sí. También es un helio.
No. Girasol A ver, es otro nombre científico el que tiene. aunque no lo veían como No es Heliocarpus. ok. Hay varios. Es que a varias plantas les llaman girasoles también. Sí. Como árnica también le llaman a varios. El genus Titonia en el caso de las árnicas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy yo tratando de sentar, te digo, las bases. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los nombres actuales? ¿Cuáles son los nombres comunes? ¿A qué equivale el nombre científico? ¿Y cómo llegar, cómo identificar una planta? Pues, o sea, es todo este proceso que no existe nada de cómo hacerlo, de cómo llegar a este conocimiento. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Por otro lado, estamos también terminando un gran libro que se va a llamar Árboles de la Depresión Central de Chiapas. Tenemos más de 370 especies de árboles registrados para la depresión central. El gravísimo problema que tenemos es lo que se llama fragmentación de hábitat. Hace 200 años, la depresión central tenía un tipo de vegetación que era selva baja caducifolia, nosotros le llamamos selva seca tropical, desde la frontera con Guatemala hasta Cintalapa, más o menos. Pregúnteme qué queda ahora de ese tipo de vegetación. Con fotografías de satélite, gracias al INEGI y todo esto, existen puras manchitas, puntitos rojos. Eso es lo que queda de la pequeños remanentes. Se ha fragmentado brutalmente por la urbanización. De tal manera que nos ha costado mucho trabajo localizar. O sea, una cosa es que en la bibliografía se menciona tal o cual planta y otra es poderla encontrar en el campo. Y no solo encontrarla, sino encontrar con flores, con frutos, con hojas, para obtener todos los elementos para armar láminas. Estamos en ese libro también trabajando. Al menos 4 libros en preparación. Sí, no, tengo otros más, pero no quiero hablar de los que están en otra etapa, porque es preferible concretar y publicar estos que tenemos ya casi terminados. Pues nuestro reconocimiento de parte del proyecto integral de periodismo ambiental a la labor, al trabajo del doctor Carlos Rommel Boitespager, un aplauso de parte del proyecto y de ustedes también, porque de veras siempre se habla de lo malo, de lo negativo, de las acciones de grupos sociales, de entidades, del gobierno y demás, pero ¿saben una cosa? Existe todavía gente muy valiosa que de manera desinteresada, y cuando digo desinteresada es muchas veces con los recursos propios, se hace sin esperar ninguna retribución, y es el caso de mi amigo el doctor Carlos Rommel Boitespager. Yo te agradezco mucho esta oportunidad, estimado tocayo, que siga esta labor incansable, como dirían acá en Chiapas, ya agarra juicio. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Por cierto, eso que estás haciendo es el Namaste. ¿Sabes qué significa? Así sea, paz. ¿O no? ¿Qué significa? Yo me inclino ante la deidad que tú representas. Wow. Oh, sí. Wow, un acto de humildad. Sí, claro. En automático me salió esto. Pero bueno, una dosis de esta sabiduría que comparte con nosotros el doctor Carlos Rommel. Oigan, antes de despedirnos, yo quiero compartir también una reflexión que para mi muy particular humor negro y ácido que a veces me cargo, ha formado a pasar una frase de vida, porque es una reflexión muy profunda que nos deja la sabiduría de la tribu norteamericana de los indios Creek, que ya desapareció, ya está extinta, pero dice más o menos así, y que pudiera convertirse en un irónico epitafio de lo que ha sido el paso de la especie humana sobre este planeta. El día que el último árbol sea talado, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea apresado, quizá ese día, y solamente ese día, nos demos cuenta que el dinero no se puede comer. Estimado tocayo, muchísimas gracias. Los espero los miércoles, todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde en redes sociales, Facebook y YouTube, Biosfera Podcast, y también los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana en un componente más, Biosfera Podcast Radio, periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Soy Carlos Jiménez. Hasta luego. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron